Muy buenos días, aquí desde Colombia. Eh, lo decía muy al comienzo de la mañana, que estamos ubicados en los Andes colombianos, plenamente en el centro del país, a unos 1800, 1900 metros de altura, en una ciudad llamada Manizales, que es la capital de la producción cafetera del país. Muy bien, quiero agradecer la invitación que me han formulado para estar con ustedes y voy a hacer lo posible por ser muy respetuoso por el tiempo. El tiempo demoraré 30 minutos, como me lo mencionaron, y el tiempo estipulado, pues creo que hay que ser respetuosos con él. Muy bien, yo quisiera plantearles desde el lugar donde estoy y de la región donde estamos ubicados, nuestra experiencia que hemos tenido y las construcciones que hemos logrado desarrollar en torno a la hospitalidad, como la esencia de la educación, que yo he titulado Del enseñante al aprendiente y viceversa, porque me voy a ubicar en el escenario educativo, no me voy a ubicar en el escenario social. Tampoco me voy a ubicar en el escenario de la producción y las organizaciones, tampoco en el escenario de la industria, la iglesia, la sociedad, la comunidad. Voy a focalizar mi presentación en la educación. Bien, nosotros llevamos cerca de unos 28 años trabajando en tres escenarios que han venido constituyéndose de una manera convergente, relacionado primero con la integración a la educación e integración al aula y la integración a la institución educativa. Luego este concepto transitó hacia el concepto de inclusión, inclusión educativa y educación inclusiva. Hace más o menos, yo creo que unos 20 años, creo que un poco más o menos unos 25 años, de lo cual pudimos tener no solamente esos 25 años, sino 28 años la experiencia, una experiencia concreta en mundos posibles, institución educativa con educación inclusiva e inclusión educativa plena. Y luego el concepto transitó y está transitando hacia diversidad. Por eso ustedes escuchan hablar y me van a escuchar hablar muy en el ámbito y en el escenario de la diversidad humana. Muy bien. La Universidad de Manizales ha incorporado este concepto desde hace ya largo tiempo. Creo que terminando el siglo pasado y comenzando este, ya la Universidad de Manizales venía trabajando en el asunto y constituyendo en un escenario de investigación. Y así fue como pasó y fue transitando la Universidad de Manizales, eh, de la cual yo hago parte hace 8 años. Y cuando yo llegué ya la universidad venía transitando no solamente en la ciudad de Manizales, donde yo estoy, sino en la provincia, que aquí lo llamamos departamento, en todo el departamento con un programa que lleva cerca de 15 años, creo que cumple 15 años. Caldas camina, el departamento, la provincia se llama Caldas, Caldas camina hacia la inclusión. Muy bien. Y ahora estamos transitando hacia la diversidad y, y a la diversidad plena. Por eso para nosotros esta experiencia nos recrea muchas cosas que hemos padecido, que hemos sufrido, las contradicciones del sistema, las contradicciones de la misma sociedad, de una cultura eminentemente conservadora, excluyente, de una educación excluyente, xenofobista, selectiva. Bien, mm,
Y creo que esta es una muy buena oportunidad para compartirles a ustedes, y gracias pues por este espacio, y compartirles de verdad que este ha sido una experiencia muy bella, este tiempo que hemos podido estar trabajando en este escenario. Muy bien, en ese orden de ideas, yo me voy a ubicar un poquito más en el lado de la experiencia y del pragmatismo que de la retórica. Creo que la retórica pues nos enseña muchas cosas, nos invita y nos cuestiona de manera crítica también muchas cosas que me parece muy, muy valioso este escenario, pero creo que la experiencia ha desbordado todo y creo que a la educación le sobra retórica y necesita más experiencia concreta con efectos directos sobre el mismo sistema educativo y sobre el sistema y sobre la institución educativa y sobre el aula de clases, sobre el maestro, sobre los procesos educativos y eminentemente sobre la pedagogía. Bien, por eso es muy potente el concepto pedagogía hospitalaria. Yo me voy a referir a unos pocos autores eh, y quiero empezar por decir que la educación siempre ha estado en crisis, siempre se ha pensado que la educación viene en crisis. Cada época y cada momento histórico, la educación se ha ido configurando a sí misma como un escenario de crisis. Mm, Creo que desde el mismo momento en que se instauró en Latinoamérica la tecnología educativa y el diseño instruccional, hace 60 años, más o menos, poco más, poco menos, mm, hemos venido cuestionando el mismo modelo y creo que el mismo modelo que se implementó, que se enfocó en Latinoamérica, ha tenido efectos importantes, hay que reconocerlo, pero que fue dejando una secuela de exclusión y de una gran exclusión social y de una selectividad humana impresionante que mm, le dio privilegios solamente a algunos, y hablo de los privilegios cognitivos, de lo cognitivo, que a eso me quiero referir, porque creo que aquí es donde hay una buena esperanza y una buena oportunidad para que los sistemas educativos se puedan repensar. Hannah Arendt pues plantea la crisis de la educación y quiero llamar la atención precisamente por lo fuerte que es Hannah Arendt con la pedagogía. Dice que, hablando de la crisis de la educación, lo que nos concierne a todos y por tanto no debemos dejar exclusivamente en manos de la ciencia especializada, la pedagogía, es la relación entre adultos y niños en general, o en términos generales y exactos, nuestra actitud hacia el hecho de la natalidad. Muy cercano, pues, al planteamiento anterior, eh, en términos de la neonatología. El hecho de que es por el nacimiento como todos hemos venido al mundo y como éste se renueva constantemente. Es un acontecimiento humano. La educación es el lugar en que decidimos situarnos en el mundo lo bastante como para asumir su responsabilidad y por la misma razón salvarlo de esa ruina que, de no ser por este renovarse, de no ser por la llegada de lo nuevo y lo joven, sería inevitable. Por eso estamos en crisis. Y la educación también está donde decidimos si amar a nuestros hijos lo bastante como para no expulsarles de nuestro mundo y dejarles a merced de sus propios recursos, para no arrebatarles su oportunidad de emprender algo nuevo, algo que no hemos previsto, sino prepararles con antelación para la tarea de renovar un mundo común. Muy bien, ahí me quiero ubicar un momento en materia de hospitalidad, un mundo común. Y si bien
planteé hace un momento que yo me voy a ubicar en el lugar de la educación y me voy a ubicar en el lugar de la pedagogía, pues es claro que la pedagogía no es propiedad exclusiva y no se ubica única y exclusivamente en el ámbito de la educación. La pedagogía también es social, la pedagogía también es industrial, la pedagogía también es del hospital, es hospitalaria, la pedagogía también es de la familia, la pedagogía también es familiar. Y quiero traer aquí un comentario con relación al, a uno de los últimos ensayos de Hans Georg Gadamer, cuando Gadamer plantea que educar es educarse y formar es formarse. Y que si educar es educarse y formar es formarse, entonces educar es como estar en casa. Y ese es un espíritu natural, con natural a la hospitalidad. De allí que la escuela es un lugar de hospitalidad. Y voy a intentar, y voy a hacer todo lo posible por no hablar del deber ser, que el deber ser murió cuando murió el siglo XX. Quisiera hablar más del es y quisiera hablar más de la experiencia y quisiera hablar más de la acción real y concreta y menos de la retórica. Morán, ahora en este tiempo, porque yo quiero ubicarme en el lugar donde estamos y en el momento histórico en que estamos, y precisamente me quiero ubicar en el llamado que ustedes hicieron cuando decían post pandemia, estando en pandemia. No hemos salido de la pandemia, estamos en plena pandemia y vamos a tener más días difíciles en plena pandemia, como efectivamente ya lo estamos sintiendo. Pero estamos intentando, como lo dijo Aldo muy al comienzo y como se hizo en la presentación muy al comienzo, también cuando se plantearon los ideales de este encuentro, y era que queríamos visionar y pensar una pedagogía hospitalaria para cuando estemos en otro momento histórico. Morán dice, vivimos en un mercado planetario que nos ha sabido suscitar fraternidad, que no ha sabido suscitar fraternidad entre los pueblos. Palabra clave, fraternidad. Y otra palabra clave, pueblos, nuestros pueblos, nuestra Latinoamérica, nuestros pueblos latinos, que tenemos tantas cosas en particular. Yo no me voy a autoexcluir del pensamiento hegemónico, tampoco me voy a autoexcluir de todo de lo que ha sido el eurocentrismo. Morán hace parte del eurocentrismo, siendo crítico del eurocentrismo. Y tampoco me voy a descentrar de las epistemologías del sur y tampoco del sur-sur. Pienso que ahí vivimos y ahí habitamos. Y no añoro nada más que la experiencia real y concreta de no excluir, de la experiencia real y concreta de desocultar lo humano que se fue ocultando y que el modelo educativo del cual hice alusión hace un momento ocultó. Puso por encima de todo al conocimiento. Le negó al ser humano la posibilidad de ser y puso el conocimiento y puso la tecnología por encima del ser humano. Bien, quiero, quiero pensar que, que la educación va a hacer todo lo posible por dejar de reificar. Esa reificación en George Lucas, esa reificación que la misma escuela de Frankfurt en los últimos años ha intentado criticar, esa cosificación de la educación, es lo que nos ha negado y nos ha demandado permanentemente
poder crear otros escenarios como pedagogías hospitalarias. Vivimos en un gran mercado planetario que no ha sabido suscitar sentimientos de fraternidad entre los países. Y esto que tenemos aquí, este encuentro en el que estamos hoy, es precisamente un escenario de fraternidad. Ha creado, de hecho, un miedo generalizado. Quiero poner la mirada ahí. ¿Qué es lo que nos está pasando? Tenemos un miedo generalizado. Y ese miedo generalizado al futuro es mercado, es comercio, es poder, es gobierno, son dictaduras, etcétera. Y la pandemia del coronavirus ha iluminado esta contradicción, haciéndola aún más evidente. Me hace pensar en la gran crisis económica de los años 30, en la que varios países europeos, ejemplo, Alemania e Italia sobre todo, y yo diría España además, yo como lo decimos aquí en Colombia, la tapa, el colmo, abrazaron el ultranacionalismo y pese a que falte la voluntad hegemónica de los nazis, hoy me parece indiscutible este cierre en sí mismos. El desarrollo económico y capitalístico, entonces, dice Morán, ha desatado los grandes problemas que afectan a nuestro planeta. Claro, el coronavirus nos distrajo del deterioro de la biosfera, de la crisis general de la democracia, del aumento de las desigualdades y las injusticias, de la proliferación de los armamentos y de los nuevos autoritarismos demagógicos en Estados Unidos y Brasil a la cabeza. Y termina diciendo Morán, por eso hoy es necesario favorecer la construcción de una conciencia planetaria bajo su base humanitaria y la pedagogía hospitalaria, pues obvio, es humanitaria, si no, no existe. Incentivar la cooperación entre los países con el objetivo principal de hacer crecer los sentimientos de solidaridad y de fraternidad entre los pueblos. Solidaridad y fraternidad. La experiencia nos enseña que todas las graves crisis pueden incrementar fenómenos de cierre y de angustia. La casa del infractor o la necesidad de un chivo expiatorio, a menudo identificado como el extranjero o el migrante. Estamos en pandemia, estamos en pandemia. Y como lo diría Zizek, hoy en día, sin embargo, en mitad de la epidemia de coronavirus, hoy, claro que Zizek lo estaba diciendo en el mes de abril, cercano a mayo, a todos se nos bombardea precisamente con llamamientos, no solo a no tocar a los demás. Te he tocado. Aquí es no te he tocado. Y no olvidar que uno de los elementos fundamentales en exclusión, en bullying, es te he tocado. Y hoy nos están llamando a no tocar a los demás, sino a aislarnos, a mantener una distancia corporal adecuada. Ojo al cuerpo, ojo a la corporalidad. ¿Cuál es el significado de esta prohibición? No me toques. Dice Zizek, las manos no pueden acercarse a la otra persona. Solo desde el interior podemos acercarnos unos a otros. Y a la ventana hacia el interior son nuestros ojos. Y la ventana hacia el interior son nuestros ojos. Durante estos días, cuando te encuentras con una persona cercana a ti, incluso con un desconocido, y mantienes la distancia adecuada, una profunda mirada a los ojos del otro puede revelar algo más que un contacto íntimo. Dice Zizek, en uno de sus fragmentos de juventud, citando a Hegel, el ser amado no se opone a nosotros, es uno con nuestro propio ser. Nos vemos a nosotros solo en él, aunque ya no es un nosotros, es un acertijo, es un milagro, a wonder, algo que no podemos comprender. Ningún coronavirus nos lo puede arrebatar.
De manera que existe la esperanza de que la distancia corporal incluso refuerce la intensidad de nuestro vínculo con los demás. Vínculo, no lo olviden, vínculo. Es solo ahora, en este momento, en que tengo que evitar a muchos de los que me son próximos, cuando experimento plenamente su presencia, la importancia que tienen para mí. Ahora, en este momento, esos cercanos, lejanos, los necesitamos, los añoramos, los extrañamos, el extrañamiento. Y termina así diciendo una cosa muy interesante: no me toques. Según Juan 20:17. Es lo que le dijo Jesús a María Magdalena cuando ella lo reconoció después de su resurrección. Y pregunta: ¿cómo he de entender yo, un ateo cristiano confeso, esas palabras? Pues en primer lugar, quiero asociarlas con la respuesta de Cristo cuando sus discípulos le preguntan: ¿cómo sabrán que ha vuelto, que ha resucitado? Cristo les dice que estará allí donde haya amor entre sus creyentes. Estará allí no como una persona a la que se puede tocar. O sea que la hospitalidad no necesita tocar, sino como el vínculo de amor y solidaridad entre la gente. Solidaridad. De manera que no me toques. De manera que no me toques. Toca y relaciónate con los demás en el espíritu del amor. ¿En qué punto estamos? Volviendo al hecho de la pandemia, la epidemia como política. Y el filósofo italiano Giorgio Agamben nos dice: dado el carácter originario del miedo, y vuelvo al miedo, que es lo que tenemos, la tonalidad emotiva fundamental podría resolverse solo si fuese posible acceder a una dimensión igualmente originaria. Esa dimensión existe y es la propia apertura al mundo, la única en la cual las cosas pueden aparecer y amenazarnos. Las cosas. Las cosas se convierten en aterradoras porque olvidamos su pertenencia recíproca al mundo que las trasciende y a la vez las vuelve presentes. De allí la reificación, la cosificación del humano. La única posibilidad, continúa Gabén, de separar la cosa del miedo, del cual parece ser inseparable, es recordar la apertura en la cual el miedo ya está siempre expuesto y revelado. No el razonamiento, sino la memoria. Ojo, no el razonamiento, sino la memoria. Acordarse de sí y de nuestro ser en el mundo. Puede restituirnos el acceso a una cosiedad, o sea, a una reificación libre del miedo. La cosa que me aterra, porque es invisible a la mirada, es como todos los demás entes intramundos, como este árbol, torrente, este hombre, abierta en su pura existencia. Y termina Agabén hablando del árbol, hablando del torrente y hablando del humano. Solo porque soy en el mundo, las cosas pueden aparecérseme y eventualmente producirme miedo, porque existimos. Ellas forman parte de mi ser en el mundo. ¿Y esto? Y no una cosiedad abstractamente separada y erigida indebidamente en soberana. Dicta las reglas éticas y políticas de mi comportamiento. Sin duda, el árbol puede partirse y caer a mi lado. El torrente desbordarse e inundar la aldea. Y este hombre puede golpearme de repente. Si esta posibilidad se vuelve de improviso real, un justo temor sugiere las oportunas cautelas
sin caer en el pánico, sin perder la cabeza. O sea, no podemos perder la cabeza, dejando que otro base su poder en mi miedo, transformando la emergencia en una norma estable. Decida a su arbitrio lo que puedo y lo que no puedo hacer y borre las reglas que garantizan mi libertad. Te veo y te reconozco. Ubuntu, Ubuntu Nagabuntu. Hospitalidad, según la RAE, es una buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes. O sea que no depende única y exclusivamente en la educación. Así como la virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y presentándoles la debida asistencia a sus necesidades. De allí la escuela. La escuela debe ser el lugar de hospitalidad, debe ser la casa. Formar es formarse, educar es educarse y es como estar en casa. La palabra hospitalidad se traduce del latín hospitalitas y del griego philoxenia. Son numerosos los motivos con los que aparece estrechamente relacionada la hospitalidad en Homero y en concreto en Odisea. Lo propio del huésped, por eso es una relación de huésped y anfitrión. Es que devenga amigo. La hospitalidad anda a la par del respeto y la honra y la temis, es decir, la ley de la naturaleza. Lo común es que acoja en la casa, pero cualquier situación es buena para honrar y ayudar al extraño. La mesa ha denominarse hospitalaria y en ella no falta el juramento de los comensales. Traer a la mesa, invitar a la mesa y a la temis, a la ley de la naturaleza. El sentimiento familiar, la familiaridad, es el que con la acogida se superan las relaciones individuales y se realiza una alianza entre las parentales de huésped, entre las parentales de huésped y anfitrión, como lo dije al comienzo. Es una relación de sujeto a sujeto, de persona a persona, de individuo a individuo, de ser a ser. Los verbos recibir, acoger y dar son propios de la acción hospitalaria. Acción hospitalaria. Es que la hospitalidad es más acción, más experiencia que retórica. Bien sea ofreciendo comida, vestido, escolta, o sea, cuidado, o protección, o regalos. La compasión, la fama y la virtud definen al hombre hospitalario homérico. No olviden Homero. Bien sea este rey o reina, príncipe o princesa, siervo o sierva. Hospitalidad es acogida. Es la acogida la que constituye la casa y no al revés, como ocurre en la perversión de la hospitalidad. La acogida supone el recogimiento, es decir, la intimidad de la casa. Vuelvo a la casa. Es como estar en casa. Es el techo, es recubrir. La figura de la acogida es para Levinas lo femenino, idea que en Derrida ve con distancia. Derrida entiende la apertura intencional como una apertura a cualquier evento, a cualquier fenómeno de cualquier tipo, incluso uno que esté más allá de los límites del sentido que limita el espacio de la empiricidad. La rectitud ética está estructuralmente ligada a la acogida. La acogida es una apertura a lo otro, inesperado e imprevisible, a lo incalculable. De modo que el carácter de esa apertura depende de lo porvenir. Esto es muy importante en hospitalidad, el porvenir. Por eso tiene el carácter de una visitación. Y recuerden ustedes la visitación. La visita que le hizo María a su prima Isabel.
y en la cual recibió acogida. Decía Derrida, no sigue la hospitalidad, aunque solo fuera por el intervalo de una segunda secundariedad, la irrupción imprevisible e irresistible de una visitación. Esa visita no responde a un ofrecimiento, desborda toda relación dialógica del huésped con el anfitrión. Es mucho más. Debe haberla excedido en todo momento. Su traumatizante fractura debe haber precedido eso que se llama tranquilamente hospitalidad. Entonces ahora el papel de la pedagogía hospitalaria en pospandemia. ¿Qué pienso yo? ¿Qué sueño yo? Que esto es más que una experiencia humana. Por eso me entienden y quiero que me entiendan ustedes que es más que retórica. Y la experiencia humana, la experiencia no es solo lo que le sucede a las personas, sino lo que ellas hacen con lo que les sucede. De allí que las pedagogías se asocian directamente a la experiencia humana. Es que es redundante. Y creo que con eso empezamos. Cuando escuché la primera presentación, escuchaba precisamente que cuando estamos hablando de la pedagogía y la hospitalidad, estamos redundando. O sea que la pedagogía por su misma naturaleza es hospitalaria. A la pedagogía hoy no le preocupa ni le ocupa hacer ciencia. Le ocupa ser y hacer lo que le corresponde. Le ocupa su territorio natural, que es la diversidad humana. Estoy de acuerdo, la pedagogía hospitalaria no es una disciplina, es una indisciplina. Es acogida, en Dutch, es reconocimiento, en Axel Honneth, es encuentro. La naturaleza misma de la pedagogía es el reconocimiento, es la acogida y es la hospitalidad. Entonces, en este orden de ideas, las pedagogías se asocian directamente a la experiencia humana, en tanto lo que hacen las personas con lo que les sucede. Mientras que mientras que las didácticas y en general la educación que está amarrada a la didáctica, se vincula a lo que le sucede y en lo posible a lo que le debe suceder. Nuestras experiencias son diversas, como lo son nuestras preocupaciones, vivencias y aconteceres. Eso es pedagógico. La hospitalidad se hace presente en el cuerpo y los cuerpos. Le llamé la atención en el cuerpo hace un momento. Todos tenemos nuestros propios cuerpos en particular que acoger. En el saber, todos sabemos distinto y todos los saberes son diferentes y demandan acogida. En el amor, es inútil pretender que alguien me ama como le amo, pero le acojo. En la vida que llevamos, cada cual lleva su propia vida, la cual acogió y escogió. En el día a día, todos los días todos los días son diferentes. En las miradas, en lo que miramos, en lo que sentimos cuando observamos, en nuestra genética, en nuestros genes. Nuestros genes son demasiado parecidos, pero diferentes. Nuestros humores, olores, sabores, todos sabemos distinto. En nuestros olores, cada olor trae su propio, y nuestros dolores, perdón, cada dolor trae su propio dolor. Bien, para terminar, quiero sintetizar diciendo lo siguiente. Si estamos hablando de lo mismo, así redundemos y estemos hablando de una pedagogía hospitalaria, la pedagogía hospitalaria tendrá por ahora, en esta comprensión, como lo estoy planteando, 4 frentes. Uno, que tiene que ver con el acontecimiento formativo en la educación. El otro como acontecimiento educativo en la educación.
Si es un acontecimiento formativo, es para formar, para dar forma. Y si es un acontecimiento educativo, son acciones de transformación. Y tiene otros dos escenarios. Uno, la acogida y el otro, la permanencia. Porque no puede ser que la hospitalidad hoy sea y mañana sea. Que la acogida sea hoy y ya no. Que la fraternidad esté a veces sí, a veces no. Si es un acontecimiento formativo, entonces me permite direccionar y acompañar. Si es un acontecimiento educativo, me permite reflexionar y crear crisis de la cual no escapamos y no podemos escapar. Y finalmente, si es acogida, es porque vamos a ayudar y vamos a honrar y vamos a dar, no de lo que nos sobra, sino de lo que se necesita. Y si es permanencia, entonces es compasión, es alianza, es familiaridad. Muchas gracias. Te veo, te veo y te reconozco y te acojo.